En 2017, la pitonisa Pilar Abel afirmó ser la hija biológica del genio Salvador Dalí. Se exhumó su cadáver, se tomaron muestras y se hicieron pruebas genéticas. A partir de estas, la justicia dictaminó que no era su hija. Pero, ¿qué hacen los científicos para saberlo? ¿Y por qué esas pruebas son tan fiables? Empezaremos el vídeo haciendo un repaso de la estructura del ADN. Es muy importante para luego entender la parte de los STR, pero si ya tienes clara la estructura del ADN, puedes saltar al capítulo 2. Veremos qué son y cómo se obtienen los perfiles genéticos. Estos permiten resolver casos, desde pruebas de paternidad hasta violaciones y asesinatos. Por último, analizando casos reales, veremos cómo se utilizan esos perfiles y qué se mira en función de si se trata de una prueba de paternidad, de dar con un criminal o incluso ir estrechando el cerco en torno a él. Pues hala, empezamos. En el núcleo de nuestras células tenemos la información genética, el ADN, nuestro manual de instrucciones. El ADN está constituido por una doble cadena, y cada cadena está formada a su vez por una secuencia de unidades más pequeñas que son los nucleótidos. Cada nucleótido tiene una base nitrogenada. Hay 4 bases posibles: adenina, timina, citosina y guanina. Las bases nitrogenadas quedan hacia la parte interna de la cadena. Cuando en una cadena hay adenina, en la otra hay timina. Y cuando en una cadena hay citosina, en la otra hay guanina. Adenina-timina y citosina-guanina son pares de bases complementarias. La única diferencia entre los nucleótidos es su base nitrogenada. De manera que a veces se dice que el ADN es una secuencia de letras, una combinación de esas 4 letras. No hay una sola molécula de ADN, hay 23 pares. Van por pares porque tenemos la mitad del ADN heredado del padre y la mitad de la madre. Vale, ¿y qué son los STR? Pues STR significa repeticiones cortas en tándem. Y resulta que nuestro ADN está lleno, muy lleno, de secuencias de nucleótidos que se van repitiendo en tándem. Por ejemplo, aquí la secuencia citosina-timina-adenina se repite 5 veces en total. En genética forense suelen usarse secuencias STR de 1 a 8 pares de bases, también conocidas como microsatélites. En el ejemplo anterior se repiten secuencias de 3 pares de bases. Hay secuencias STR en todos los cromosomas. Vemos aquí los 13 STRs que se utilizaron inicialmente en genética forense en Estados Unidos. Y estos son los que se utilizan en Europa. A partir del análisis genético de los STR, se llega a obtener un perfil genético que es único para cada persona. Vayamos por partes. Lo primero es tener una muestra biológica. Lo más fácil sería una muestra de sangre, por ejemplo, para pruebas de paternidad. Pero esto depende de cada caso. En el caso de Dalí se tomaron muestras de pelo, uñas, dientes, pero, por ejemplo, si se trata de un caso de violación, se podrían utilizar muestras de semen, de saliva. En realidad hay muestras de material genético en todos los tejidos. Después hay que purificar la muestra para llegar a tener el ADN aislado. Y luego ese ADN se desnaturaliza, que quiere decir que se separan las 2 cadenas. El paso siguiente es utilizar primers o cebadores. Los primers son trocitos de material genético que se unen a secuencias de nucleótidos cercanas a los STR que se quieren analizar. Esos primers, esos trocitos, tienen secuencias con bases nitrogenadas complementarias que se unen al ADN cercano a un determinado STR. Además, esos primers están unidos a un fluorocromo, que digamos que actúa como si fuese una especie de colorante. Luego sabremos por qué. El siguiente paso es aplicar la técnica de la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. La enzima polimerasa va añadiendo nucleótidos y hace crecer las 2 cadenas. Añade nucleótidos según la complementariedad de las bases nitrogenadas. El ADN se corta luego con unas moléculas llamadas enzimas de restricción, que cortan secuencias de nucleótidos específicas. Se obtienen así un montón de fragmentos de ADN más pequeños. Un fragmento que contenga un STR irá marcado con el fluorocromo unido al primer. Y llegamos a la segunda parte, la electroforesis. En la máquina de electroforesis se somete la muestra de ADN a una corriente eléctrica. Los trocitos más pequeños avanzan más rápidamente, así que los fragmentos de ADN quedan ordenados según su tamaño. En una electroforesis en gel de agarosa o acrilamida, la muestra de ADN se coloca en unos pocillos en el gel. Tras la electroforesis se obtiene esto que estamos viendo.
Cada franja corresponde a trocitos de ADN de un tamaño diferente y cada persona tendrá unas franjas diferentes, como si cada uno de nosotros tuviese pues una especie de código de barras asociado. Por ejemplo, imaginad un caso de paternidad dudosa. Estos serían los resultados de una electroforesis de una mujer, de su bebé y un posible padre. Las franjas obtenidas en la muestra del bebé son una combinación de las franjas de su padre y de su madre. Vamos ahora a otro tipo de electroforesis, la electroforesis capilar, que es la más utilizada en genética forense. En este caso, la muestra pasa por un detector láser y, de nuevo, los trocitos más pequeños corren más. Este lector mide la señal emitida por el fluorocromo que va unido al primer. Y como cada tipo de primer va asociado a un STR, pues lo que se está detectando es eso, cada STR. Además, cuantas más repeticiones haya de un STR, más intensa será la señal. Veamos cómo se interpreta el resultado de esta electroforesis. Por ejemplo, aquí vemos picos de diferentes colores que nos indicarían primers que se han unido a marcadores fluorescentes diferentes. Vemos que hay dos picos. Corresponden al número de repeticiones que hay para un determinado STR en el cromosoma paterno y en el materno. En el tercer STR hay homocigosis, es decir, el padre y la madre tenían el mismo número de repeticiones para ese STR. Y este es el resultado de una electroforesis capilar real, un electroferograma. Para el STR D18S51 hay 13 repeticiones en un cromosoma y 16 en otro. Y en este otro hay 16 y 17 repeticiones. Amelogenina es un marcador sexual. Se utiliza para saber si se trata de un hombre o de una mujer. Al final, cada persona tiene un patrón único de repeticiones y no encontraríamos en el planeta Tierra dos personas con el mismo perfil. Ojo, los gemelos univitelinos sí que tienen el mismo patrón. De nuevo, es como si se generase un código de barras que es único para cada persona. Introducíamos el vídeo hablando del caso de Dalí, que quedó de esta manera. Parece que la vidente no lo vio bien. En el caso de haber sido su hija, la pitonisa debería haber tenido para cada STR un valor de repeticiones igual al de Dalí. Por ejemplo, si los valores para estos 8 marcadores en el ADN de la pitonisa hubiesen sido estos, el padre real tendría unos valores como estos. Siempre hay un valor que es el mismo en todos los STRs. Pero si no se trata del padre real, se obtendrían resultados como estos. Puede que coincida algún número, pero como hemos dicho antes, no se encontraría en la Tierra una sola persona con un perfil compatible más allá del padre real. En el caso de violaciones o asesinatos, si hay muestras del ADN del criminal, basta con cotejarlo, con compararlos con el ADN de un sospechoso para saber si es el culpable o no. A veces puede llevar muchos años dar con el culpable. En 1999 fue asesinada Rocío Baninkoff, de 19 años. Un jurado popular acusó a Dolores Vázquez, que fue condenada a 15 años de cárcel. Pero en 2003 se detuvo a Tony Alexander King, acusado del asesinato de otra chica, Sonia Caravantes, de 17 años. El ADN encontrado en el cuerpo de Sonia Caravantes coincidía con el ADN encontrado en una colilla cerca del cuerpo de Rocío Baninkoff. Tony Alexander fue condenado tras reconocer ambos crímenes. El análisis de ADN permite también estrechar el cerco en torno a un criminal. En 1997, la joven Eva Blanco, de 16 años, fue violada y asesinada. El ADN obtenido no coincidía con ningún perfil de los que la policía tenía en ese momento. Años después, el análisis del ADN del semen encontrado en la víctima permitió saber que se trataba de un hombre del norte de África, pero no se dio con el asesino. Más tarde se pidió de manera voluntaria a hombres de ese origen hacerse pruebas genéticas. En ese caso, la policía se centró en el análisis de los SNPs del cromosoma Y. Como el cromosoma Y solo se hereda de padre a hijo, permite detectar personas del mismo linaje. La policía no dio directamente con el asesino, pero sí con hombres que estaban relacionados familiarmente con él. De hecho, se había presentado el hermano del culpable. El criminal, de origen marroquí, Ahmed Chel,
se había trasladado a vivir a Francia, donde se le realizó una prueba genética y se dictaminó que era culpable. Fue condenado por la justicia y acabó suicidándose en la cárcel de Alcalá Meco. Por desgracia, estos crímenes se siguen repitiendo, pero ahora al menos, gracias a la genética forense, es mucho más fácil dar con los culpables. Bueno, pues espero que hayáis entendido bien la explicación. Si tenéis dudas, dejadlas en los comentarios y abajo en la descripción tenéis enlaces a vídeos relacionados que os pueden resultar útiles. ¡Hasta pronto!